Bai. Bueno, ese. Momentuz, amen. A ver, amen. Bueno, arratsalde on guztioi eta ondo etorriak. Desde la Asociación Gogoan por una Memoria Digna hemos organizado esta charla coloquio bajo el título Txiki eta Otaegi, homenaje, memoria. Txiki eta Otaegi eta politiko-militarreko kideak fusilatu zituztenetik 50 urte betetzeak direnean eta urteurrenari aurre egiteko dauden ikuspegi anitzak ikusita, uste izan dugu, garrezkoa dela gizarteari eskarpentak eskaintzea, giza eskubideen defentsaren eta indarkeriaren memoria deslegitimatzailearen eremutik. Este sábado se cumplirán 50 años desde que fusilaron a los miembros de ETA político-militar Txiki y Otaegi, 2 meses antes de la muerte de Franco. Y ante los distintos enfoques para afrontar ese aniversario, creíamos que era necesario ofrecer a la sociedad una aportación desde el ámbito de la defensa de los derechos humanos y de una memoria deslegitimadora de la violencia. Las condenas a muerte de Jon Paredes Manot Txiki, Ángel Otaegi Etxeberria y de los miembros del FRAP, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo y José Humberto Baena Alonso, fueron dictadas sin ningún tipo de garantía por consejos sumarísimos militares y ratificadas por el Consejo de Ministros del dictador Franco. Fueron las últimas ejecuciones del franquismo injustas y trágicas y provocaron una importante repulsa a nivel internacional. Más recientemente, en 2012, el Gobierno vasco ha reconocido a Txiki y a Otaegi como víctimas. Gogoan elkartean, Txikiren eta Otaegiren biktima esaera eta aitorpena defendatzen ditugu. Eta aldi berean, haien memoria eta legitimatzeko erabiltzea arbuiatzen dugu. Desde Gogoan por una Memoria Digna defendemos el reconocimiento y la condición de víctimas de Txiki y de Otaegi, pero rechazamos que se use su memoria para legitimar a ETA. Conscientes de que este es un tema que aún genera debate y una especial controversia, porque estos fusilamientos tuvieron lugar en los últimos coletazos de una dictadura represiva y negadora de los derechos humanos más básicos, queremos poner sobre la mesa temas como la legitimidad del uso de la violencia en la dictadura y en la democracia, la posición de la mayoría de las fuerzas antifranquistas que no hicieron uso de la violencia o el constante y permanente impulso por parte de la izquierda abertzale de legitimar toda la trayectoria de ETA con homenajes como el que se va a rendir a Txiki y a Otaegi. Y en este momento queremos recordar que el 93% de las víctimas de ETA se produjeron tras la Ley de Amnistía de 1977. Eta gai horiei buruz hitz egiteko bizlari aparta gonbidatu genituen eta beraiek gonbitea onartu. Eskerrik asko bioi. Kepa Ulestia Urrutia, Ondarroan jaio zan, 1956ko azaroaren 24an, arrantzaleen familia batean. Frankoren diktadura garaian eta politiko-militarreko kide egin zen eta 1975 urtean atxilotu egin zuten. Ondoren epaitu egin zuten eta espetxe zigorra jarri zioten. Durante la dictadura franquista fue militante de ETA político-militar, siendo detenido en 1975, juzgado y condenado a prisión. Coincidió en la cárcel de Barcelona con Jon Paredes Txiki en los días de su fusilamiento. Con la Ley de Amnistía de 1977 fue puesto en libertad, momento en el cual se incorporó a Euskadiko Ezkerra, donde lideró la corriente Auñamendi. 1985-tik 1989 Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia izan zen, eta hala, terrorismoaren aurkako Ajuria Eneko ituna bultzatu eta sinatu zuen. Como secretario general de Euskadiko Ezkerra, impulsó y firmó el Pacto de Ajuria Enea contra el terrorismo. Fue diputado al Congreso por Euskadiko Ezkerra antes de su unión con el Partido Socialista de Euskadi. Es periodista y escritor y ejerce de analista político. Kazetaria idazlea eta analista politikoa da.
y es autor de varios ensayos y articulista habitual de los diarios del Grupo Vocento, del que llegó a ser director de editorial de diarios regionales de 2006 a 2008 y también responsable de editorial de La Vanguardia. Ondorengo liburuak idatzi ditu. Días de Viento Sur, la violencia en Euskadi, 1983an, H. Crónica de un delirio, 1988an, Gutun amaigabea, 2000 urtean, Historia general del terrorismo, 2005an, ETA contra la prensa, ¿qué significó resistir?, 2022an, Una comunidad decente, carencias y retos de la convivencia en Euskadi, 2023an. Eskerrik asko, Kepa, gure gonbidapena onartzeagatik eta zure lekukotza eskaintzearren. Eta mila esker zure etengabeko ahaleginagatik terrorismoa eta indarkeriaren zilegitasunak kentzea aldera. Eskerrik asko. Eta beste aldetik, Jose Manuel Bujanda, Arizmendi Bixar. Donostian jaio zen, 1953ko abenduaren 21. Berak aitortzen duen bezala, Gerra Zibilak zigortu eta garaitutako familia batean. Ikasle abertzale mugimenduan sartzeko erabaki hartu, eta handik gutxira, etaren logistika lanetan parte hartzen hasi zen. Eran los tiempos del Consejo de Burgos y del asesinato de Carrero Blanco y comenzó a participar en labores de logística de ETA. Se incorporó en ETA político-militar a finales del 74 y contactó con Jon Paredes Manot Txiki, Nafarroaldean ETA berregiteko agindua jaso zenutelako. A finales de febrero de 1975 es detenido por la Brigada Político-Social en Pamplona. Ha solido relatar que su paso por la comisaría Sita en el gobierno civil se convirtió en un auténtico infierno. 50 urte igaro dira eta oraindik orain amesgaituak ditu. Errukirik gabe torturatu zuten. Irailaren 27an bere lagun txiki fusilatu zuten, eta baita Angel Otaegi eta Frapeko 3 kideak ere. Estando preso en la cárcel de Carabanchel, le juzgan en el Tribunal de Orden Público y le condenan a muchos años de prisión. Ya en esta época empieza a cuestionar la violencia como instrumento político. En 1977, y con la ley de amnistía, sale a la calle. Entra a militar en Euskadiko Ezkerra y más tarde, en el año 1996, se afilia al Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alderdi Jeltzalea. Siendo inspector de educación, pasa a estar a las órdenes de los diputados generales de Guipúzcoa, Román Sudupe y José Juan González de Chávarri. Posteriormente ocupará el cargo de director de gabinete de las consejeras del Gobierno vasco, Nuria López de Guereñu y Cristina Uriarte. Gaur egun jubilatuta dago eta bere 4 biloben aitona kargua betetzen du. Eta eskatze zaionean beti dago prest bere lekukotasun baliotsua eskaintzeko. Siempre que se le llama está dispuesto a ofrecer su testimonio pacificador, lleno de humanidad y memoria deslegitimadora de la violencia. Eskerrik asko. Eta bueno, aurkezpenak egin da gero, hitzaldiarekin hasiko gara. Kepa hasiko da, 20 minutu dituzu, zure hitzaldia aurkezteko zure lekukotasuna, ondoren Jose Manuelek, eta gero handik eta 8 ingurura arte ero galderak egiteko tartetxo bat izango dugu. Jenteak altxa dezala besoa eta hitza emango zaio. Empezará con su ponencia Kepa, luego José Manuel, cada uno pues tendrá unos 20 minutillos. Y luego tendremos un tiempo para preguntar y para comentar un poquillo, para que aportéis lo que vosotros queráis. Eskerrik asko eta zurea da hitza. Eskerrik asko, Maite. Eskerrik asko etorri zareten hoi. Gero xamar gaude ez da hemen. Bai, agian gaia bera ere beroa da, ez da. Izugarrizko poza hartu nuen gonbidapen honekin, zeu zinetelako, eta gainean nire maikidea, nire lagun zahar bat zelako, Jose Manuel Bujanda. Aurreratu behar dizuet, gaur elkarrekin bazkaltzen egon garela, eta gero
pasiera bat eman dugula Bilbotik, aspaldiko laguna gara, ezagutu ginen Karamantxelen, kartzelan, 1976an. Eta ia elkarrekin atera ginen. Niri tokatu zitzaidan Ramonzinen etxera joatea, Karamantxeletik atera nintzenean. Ramonzinen etxera, Ramonzin kantariaren etxera, eraman ninduten, eta Jose Manueli igual ez zitzaion horrelako zuertatu. Gero kontatuko. Baina geroztik beti egon gara elkarren onduan, naita gehiegi ez ikusi elkar, eta gaurkoa izan da holako, elkar topaketa bikoitza, ez? Orain arte gure artekoa eta orain zuen aurrean zairatuko garena egiten. Zaiatuko naiz antolatzaileek pasadiguten gaia edo gai zerrenda edo galdera zerrendari erantzuten. Trataré de responder al cuestionario, al temario que nos han avanzado los organizadores. Bai, barkatu. Hautsa dokata agian makar xamarra gaur, eta empezando por contaros algo que Maite os ha adelantado. Yo llevaba un mes ya en la cárcel Modelo de Barcelona cuando John Paredes fue detenido y convivimos, digamos que a distancia y con medidas de aislamiento en la misma galería, en la Quinta Galería. En la Quinta Galería había lo que podríamos denominar una especie de mini corredor de la muerte, porque en el momento en que Paredes Manot fue condenado a muerte, después del juicio, allí había solo dos personas con esa condena. Un chico de Pamplona, de familia gitana, que había tenido un altercado, un conflicto y supuestamente había acabado asesinando a una persona, y el propio Chiqui. Ellos estaban en la planta baja, yo estaba, digamos, en la segunda planta, y nos comunicábamos de vez en cuando, pero coincidiendo exactamente con la misma altura de celda. Y de vez en cuando era posible, nos comunicábamos vaciando la taza del váter por la noche durante poco tiempo para que no les diera a los funcionarios posibilidad de reaccionar. Y eran, conversaciones, yo creo que incluso absurdas, no había mucho más que contarse, ¿no? Y la única vez que nos vimos fue yendo al locutorio de abogados a los que nos acompañaban los funcionarios. Yo porque estaba en celdas de castigo, Él estaba, digamos, ya en ese momento condenado a muerte, y entonces lo único que podías hacer era pues un saludo con la mano y poco más, ¿no? Yo le había conocido en un cursillo con Pertur y había coincidido con él en algunas citas cuando estábamos, digamos, en libertad. Casualidad de la vida, mi padre compartió también prisión, en este caso con Otaegui, en Martutene. Y el recuerdo que me queda de aquellos momentos, pensándolo, tratando de escarbar en una memoria que ya está un tanto agotada,
yo creo que tengo un recuerdo bastante frío. Frío de aturdimiento, de desconcierto, de impotencia también, sin duda, de fatalidad en aquellos días, ¿no? Aquel mismo día 27 y los días posteriores. Seguramente hay otro tipo de memorias, otro tipo de recuerdos, incluso una cierta, como diría yo, estandarización de lo que uno tiene que sentir o qué emociones tienen que atravesarle en un momento así, ¿no? Yo creo que la frialdad aquella era fruto de saber que estas cosas podían pasar, ¿no? De sabernos, digamos, no me juzgaron, no estaba juzgado. Yo estuve, digamos, en prisión preventiva todo el tiempo, pero sabías o temías que ibas a pasar unos cuantos años en la cárcel, una veintena de años o lo que fuese. Sabías que podía pasar eso que pasó. Como el propio Paredes Manot, en sus testimonios, en lo que nos ha llegado, sabía y él estaba firmemente convencido de que iba a ser ajusticiado. De la misma manera que Otaegui lo que tenía era miedo a que le fueran a ajusticiar. Pero el contraste era la certeza de Txiki y el miedo que tenía Otaegui, también por su propia situación y por el tipo de vínculo que mantenía en aquel entonces con ETA, ¿no? Bien, uno puede preguntarse a estas alturas de la vida qué pasó, por qué entró en ETA. Paredes Manot no puede preguntárselo. Por eso resulta doblemente doloroso que se le utilice ahora. Primero porque su utilización se hace con ánimo de legitimar la violencia pretérita. Y segundo porque se atenta contra la dignidad que merece la memoria de una persona, que en otras circunstancias igual ahora estaba aquí con nosotros en otro momento, ¿no? Pero es curiosa esta manipulación que hace que si algo parecido nos hubiera pasado a José Manuel o a mí, que nos podía haber pasado perfectamente, ahora nos sacarían junto a Rufi Echevarría, ¿no? En una foto. Y yo creo que si hay muchos motivos para hablar de esta cuestión, un motivo añadido es este, ¿no? No el principal, pero un motivo añadido es este. Hay una versión, digamos, un lugar común cuando se explica por qué alguien entró en ETA, yo qué sé, el origen familiar, lo que la familia le ha podido transmitir, lo que has podido saber de sus ascendientes, el recuerdo transmitido también sobre la guerra civil, bueno, mil historias estas, ¿no? Yo creo que junto a eso funcionaba algo más importante. Yo diría que algo enraizado con determinados postulados o valores cristianos, que era el propio activismo. Eran años en los que, por decirlo así, el pecado de omisión parecía más grave que el pecado de acción.
no hacer aquello que se podía hacer parecía descartable para muchos jóvenes, ¿no? Para muchos jóvenes. En mi caso, cuando yo entré en la Modelo, tenía 18 años. Y sí que tenía 2 años y medio más. De alguna manera funcionaba, ¿cómo decirlo? Una búsqueda de la redención personal a través del activismo, y no había una fórmula más activista que arrimarse a aquello que se movía con las armas en la mano. Era la fórmula más radical, que además servía para marcar distancia en un antifranquismo que era internamente muy sectario. Es decir, los grupos y grupúsculos que conformábamos el antifranquismo éramos sectarios entre nosotros, y por tanto los de la quinta asamblea teníamos la ventaja de portar armas, y con aquello las distancias respecto a los demás, a los trotskos, a los maoístas, a lo que fuese, eran muy fáciles de manejar, y todo aquello te acomodaba en un mundo, en un entorno de alguna manera que te permitía encontrar un punto de seguridad a esas edades. Yo creo que de esta parte, digamos, hay que hablar siempre, recordando a estas alturas a la psicología, que advierte de que decidimos por las emociones y luego utilizamos la razón para justificar las decisiones que hemos tomado. Ese era el registro que se movía yo creo que en la generalidad de los que nos incorporábamos a ETA. Y lo digo claramente, yo creo que es lo que funcionaba en mi caso, ¿no? El activismo. Esa búsqueda de la redención. Qué fácil era tachar de españolistas a otros cuando uno llevaba un arma al cinto y corría riesgos asociados a portar ese arma. Y además correr esos riesgos servía para legitimar no solo el fin perseguido, sino los medios que uno pretendía utilizar, ¿no? Este era el enredo en el que nos movíamos y en el que crecimos durante unos cuantos años. De hecho, la propia historia de ETA está trufada de este tipo de elementos. Por ejemplo, no hay ni atisbo de un cuestionamiento del uso de la violencia en toda la historia de ETA, quitando una especie de simulación de un debate sobre pacifismo, no violencia o utilización de las armas a mediados de los 60. No encontraréis al archivo que vayáis, os recomiendo ir al archivo de Lazcano, por supuesto, ni una brizna de reflexión o de replanteamiento o ni siquiera de cuestionamiento leve del uso de la violencia. Porque en muy poco tiempo la violencia, de generar una dinámica de acciones, una espiral de acción-represión, por la que la propia represión terminaba legitimando a nuestros ojos y a los ojos de mucha gente, del público, la acción armada, la acción violenta, el terrorismo. Digo que a través de esa espiral, y una vez lanzada esa espiral, la propia violencia se convirtió en ideología. Se convirtió en ideología. De tal manera que tampoco permitió que quienes en un momento o en otro de la trayectoria de ETA rompieron con ETA o rompiendo con las armas,
se dispusieran inmediatamente a tratar de conseguir que toda ETA hiciese lo mismo, ¿no? La propia dinámica de un mundo sectarizado hacía que quien empezase a cuestionar el uso de las armas era automáticamente expulsado, tenía pocas posibilidades de interactuar con el grueso de la organización, con los demás militantes o activistas, ¿no? Pero también todo aquel que cuestionaba las armas, se despojaba de ellas, corría a provocar una escisión y se desentendía de los que seguían armados. Es una historia muy paradójica, porque en la escisión entre quinta y sexta, quinta se quedó en nada. Se quedó en nada. Había 4 pelaos. Y el grueso de la militancia se hizo trotskista. Eso es así, pueblo por pueblo. Por ejemplo, yo soy de Ondarroa, en Ondarroa no quedó nadie. 1, 2 estaban en Francia. No quedó nadie más, todos los demás. Fijaos en Ondarroa, que tampoco era un pueblo muy sofisticado entonces, se hicieron trotskistas, ¿no? Y yo, como vivía en Donosti, pues todos los barcos y tal que faenaban desde pasajes, vivía en Donosti y no me hice trotskista, pero si hubiera vivido en Andorra también igual hubiera terminado haciéndome trotskista a principios de los 70, ¿no? Es decir, la violencia como ideología era una fuerza alienante tan potente que de un grupo minoritario como fue Quinta Asamblea después de aquella decisión, gracias en parte a la integración del grupo de Egi Batasuna, es decir, un grupo de las juventudes del PNV, gracias en parte a eso, pudo rehacerse en las armas y por las armas, regenerando aquella espiral violenta. ¿Y cómo es que uno deja una organización terrorista? Pues por el camino inverso, más o menos, al que emplea para entrar, ¿no? Una vía muy primaria inicialmente. Nadie dejó ETA porque de repente descubrió la Constitución y sus bondades o el Estatuto de Autonomía y sus bondades. Uno deja ETA porque empieza a pensar ¿qué hago yo aquí? Y en el momento en que empieza a pensar ¿qué hago yo aquí? Empieza a pensar en para qué sirve la violencia, pero muy tarde se percata de que la violencia es mala, y más tarde de que la violencia causa daño, y más tarde se atreve a condenarla, etcétera, etcétera. Es un proceso muy primario, muy subjetivo otra vez. Las emociones son las que toman las decisiones y la razón termina justificándola, la decisión que uno toma. Bueno, Antonio Damasio, el neurocientífico, es una guía excelente para tratar estas cuestiones de las emociones y de la razón. No hubo ninguna ETA buena, si acaso aquella que todavía no estaba armada, ¿no? Uno de los supuestos, una de las leyendas o mitos sobre los que se ha fundamentado y se ha perpetuado durante tantos años ETA y el terrorismo, era que de alguna manera
sí, aunque no se diga con estas palabras, de alguna manera la creencia de que Euskadi estaba predestinada a engendrar ETA y a engendrar terrorismo. De que la situación en Euskadi era tan límite en los años 60 que no cabía otra respuesta que aquella, ¿no? Es una falacia porque en realidad, aunque sea duro decir, incluso puede ser chocante, que aparecieran las armas, en ese caso en manos de ETA, fue una casualidad histórica. Porque cuando aparecieron las armas, ETA era un grupo insignificante. Se sabía de su existencia porque había unas cuantas pintadas y algunas octavillas, pero poco más. Es decir, esas fueron las condiciones en las que, por un accidente histórico, diría yo, la voluntad de una reducidísima minoría, no era un grupúsculo, y la fuerza de la propia violencia de generar la espiral. Podía haber pasado en Cataluña, ¿y por qué no pasó? Aunque en Cataluña hubo conatos y Cataluña tenía una tradición anarquista brutal, nunca mejor o peor dicho, brutal. Aquí no había ninguna tradición. Frente al mito y a la leyenda, fue un pueblo más bien apocado y nada atado a la conflictividad armada. Las guerras carlistas no solo se produjeron aquí. La guerra civil duró 7 meses. Y fue mucho más dura, infinitamente más dura en cualquier otra parte de España, diría yo, ¿no? Infinitamente más dura. Desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la propia guerra, desde el punto de vista de la represión posterior, desde el punto de vista de las represiones anteriores a la guerra. No hay ninguna razón histórica para decir, no, es que nosotros estábamos predestinados a esto que nos pasó, a esto que hicimos, ¿no? Bien, no ha habido una ETA buena. Y entonces, ¿qué fueron Txiki y Otegi? Fueron víctimas, sin duda, porque simplemente repasar los procedimientos judiciales en marcha, las detenciones, sus pasos por comisaría, las bases de las acusaciones, etcétera, etcétera, y el hecho de que los tribunales militares aquellos eran instrumentos de una dictadura, hace que su fusilamiento fuese injusto, como lo hubiera sido cualquier condena y ejecución a la pena capital, ¿no? Pero también fueron victimarios, porque fuimos victimarios también. Fuimos victimarios desde el mismo momento en que, manejábamos listados de personas que podían ser prescindibles y algunas de esas personas las consignábamos con cierta inquina personal, ¿no? Con cierta inquina de conocerlas, de saber su historia o la historia de sus padres. Fuimos victimarios desde el momento en que llevábamos armas sin licencia, ¿no? Fuimos victimarios desde el momento en que nos entrenábamos para usarlas torpemente, lo cual lo hace mucho más grave. Desde el momento en que empleábamos explosivos, los hacíamos estallar, aunque no tuviéramos delitos de sangre. Lo éramos porque simplemente con pertenecer a una organización que sabíamos que estaba destinada a matar, todos sus miembros éramos victimarios, ¿no?
ha habido algo muy elocuente en esta manipulación, esta utilización del recuerdo, de la memoria de Páez Manot y de Otaegui. Y es que, claro, cuando la víctima es victimaria o la victimaria es víctima, resulta más goloso para aquellos que quieren seguir legitimando la violencia. Porque si solo hubieran sido victimarios, pues da más corte poner su fotografía, no sé, en una plaza o hacer un acto público o convocar una manifestación. Pero claro, es que como eran víctimas también, eso es un chollo. Aunque fuesen víctimas de ETA político-militar, bueno, va a ETA militar y ahora las hace suyas. Dice, todas ellas, ¿no? Y las encumbra y las convierte en algo más, incluso en héroes, ¿no? A veces con la aquiescencia de las familias, otras veces a pesar de, digamos, si no el rechazo, de la resistencia que pueden poner las respectivas familias, ¿no? El debate ha sido importante, que se haya suscitado el debate y la denuncia pública que tanto la Fundación Buesa como el COVITE han realizado. Alguien tenía que decir algo y los más legitimados para hacerlo eran ellos, ¿no? Pero no podemos quedar en silencio los demás. Fuimos victimarios, no fuimos héroes en absoluto. Fuimos torturados, pero nosotros no nos hemos apuntado a la lista esa que circula de torturados. No podríamos hacerlo. No podríamos hacerlo porque esa lista sirve para legitimar el terrorismo pasado, ¿no? Y sirve para justificar actitudes que vete a saber en qué pueden terminar si somos tan condescendientes con ese terrorismo, ¿no? ETA desapareció. Fijaos, durante toda su historia nadie consiguió comprometerse en romper con las armas y a la vez arrastrar al conjunto de la organización en ese empeño, o ni siquiera tratar de arrastrar al conjunto de la organización en ese pequeño. Bueno, si algo hay que agradecer a los Arnaldo Oteguis y compañía, Rufi Echevarrías y compañía, es que se empeñaron en que la decisión última se tomase por unanimidad. Pero eso mismo supuso cuántos años de violencia, de terrorismo y de asesinatos. La búsqueda de esa unanimidad no era nada inocente, ¿no? No era nada inocente y además ha generado un fenómeno también reseñable, y es que desde el momento en que desaparece ETA, nadie se hace cargo del pasado. El truco es fantástico. Nadie se hace cargo del pasado. Ni se hará nadie cargo del pasado. Incluso desde el momento en que quienes todavía siguen sin condenar y aunque sea, digamos, periódicamente justifican la violencia, el terrorismo de ETA, no solo se resisten a enjuiciar aquello, sino que defienden su propia existencia, en este caso como un partido, en este caso como el partido que apoya con menos condiciones al gobierno de España,
es decir, un partido que aplica o practica el unionismo, sobre la base de que nadie se hace cargo de aquella violencia. Nadie les puede señalar ni requerir absolutamente nada, porque tampoco justifican o legitiman o defienden la tarea que todavía hoy hacen las fuerzas de seguridad del Estado y de la propia Ertzaintza, tratando de descubrir las tramas que hubo tras los crímenes no esclarecidos, ni la actuación de los propios tribunales. Se inventaron para su propia redención y para la redención, volviendo al punto inicial, de todos los que se han agrupado en el voto a EH Bildu y que seguirán agrupándose. Una redención múltiple, como una especie de reencuentro generacional o algo parecido, ¿no? Se inventaron la historia de que estamos en una nueva fase histórica, cuando nada ha cambiado, más que ETA no mata. Desde el punto de vista, como ellos dirían, jurídico-político, nada sustancial ha cambiado. La Constitución sigue siendo la misma, el Estatuto de Autonomía sigue siendo el mismo. Seguimos en la misma Europa, incluso una Europa más debilitada quizá que hace, no sé, 5 años, sin ir más lejos, ¿no? Nada ha cambiado. Por tanto, no estamos en una nueva fase histórica, más que porque ETA dejó de matar. Y ahí surge mi preocupación central, junto con muchas otras. El día pasado, el Lehendakari Pradales llamaba la atención sobre la posibilidad de que nos enfrentemos a tiempos oscuros, dijo él. Tiempos oscuros, llamó a la eventualidad de que el PP y Vox formen una mayoría de gobernabilidad en España, sustentando de una manera u otra un gobierno distinto al actual, ¿no? Bien, me preocupa qué harán los de la nueva fase histórica si eso ocurre. Por lo menos qué harán en términos de discurso, de mensaje, cómo serán las relaciones entre sus distintas familias y enfoques, y en qué medida pueden retrotraernos unos cuantos pasos atrás en términos de legitimación de la violencia. Muchas gracias. Bai, lehenik eta behin eskerrak eman dizkiot gogoani eta lehendabizi eta bereziki Pello Salaburuk ausartu zan niri deitzea galdetzeko, tanteatzeko pixka bat eta baietza emanion. Sekreto txiki bat. Mi mujer escuchó, porque estaba al lado mío, la conversación con Pello, y cuando le dije sí, me dijo, joder, tío, tú ya aprenderás alguna vez a decir no. Te metes en cada sarao tú solo, y efectivamente, pues sí, tienes razón, pero uno es quizá demasiado mayor para cambiar, ¿no? Y luego, una vez desbrozado el terreno por parte de Pello, me llamó Maite, ya en plan más formal y tal, que me iba a pasar un guión y que de alguna manera no era obligatorio responder a todas las preguntas del guión, pero que en esas preguntas de alguna manera intentase confeccionar un guión. Y eso es lo que he hecho.
y en ese guión doy mi opinión, pero mi opinión no pretende convencer absolutamente a nadie. Es cierto que he estado con Kepa y con uno que está por aquí comiendo, y después de muchos años, y que luego pues hemos dado un largo paseo, ¿no? Pero una cosa es cierta, en la comida y en el paseo no hemos hablado ni media palabra de lo que él iba a decir y de lo que yo iba a decir. Es decir, para mí ha sido una sorpresa escucharle a Kepa, porque no sabía cómo iba a enfocar esas preguntas guión que nos mandó Maite, ¿no? Y yo, pues mal que bien, lo he enfocado pues de otra manera, pero tampoco pasa nada, ¿no? Él entendía que había que hacerlo así y yo lo entendí de otra manera. Y como somos buenas personas, no nos hemos puesto de acuerdo quién dice qué. Él ha dicho lo que estimaba oportuno y yo voy a decir lo que estimo oportuno. Insisto, sin intentar convencer absolutamente a nadie. Habrá gente que piense, joder, qué bien, pues ha quedado un poco corto, o joder, qué mal, tenía que haberse estirado un poco, ¿no? Incluso eso mismo lo puede pensar el propio Kepa de mí, ¿no? Cosas que también yo pienso de Kepa, pero es normal. Nos conocemos desde hace 50 años y en 50 años, pues bueno, chico, no hemos ido de la mano así juntitos por el Bidegorri, ¿no? Entonces, pues sí hay matices. Yo lo he enfocado de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo he llegado de aquí a aquí? Es decir, ¿cómo he llegado de aquí a aquí? Y explicaré lo que es el aquí y lo que es el aquí, ¿no? Y primero, pues, ¿quién soy yo? Es decir, no soy un marciano, he nacido en una familia donostiarra, nacionalista, cristiana, muy castigada en la guerra civil. Mi aitá y sus dos hermanos pues fueron del batallón Saseta. El tío mayor, al que obviamente no conocí, Benito Bujanda, pues murió en Peñalemona luchando cuerpo a cuerpo con los facciosos. Y mientras tanto, pues mi aitá y mi tío Gerardo, pues bueno, pues fueron apresados por los italianos en Santoña, luego el Dueso, Puerto Santa María, etcétera, etcétera. Cuando salieron de nuevo se reincorporaron a la resistencia, ¿no? Y mis tías, las pobres niñas de la guerra, pues no sé, estaban ahí por Bélgica o norte de Francia, por ahí, ¿no? Me acuerdo que, un poco para contextualizar, ¿no? El aitá no solía beber, pero siempre en casa había una botella de anís el mono. Y yo, de pequeño, no entendía por qué de vez en cuando el aitá cogía la botella de anís el mono, hacía con el pasillo, con la cucharilla, clin, 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 echaba un trocito, un chorritón de anís del mono al platilito, lo prendía a fuego y tenía con su mujer, con mi madre, Sicily, unas miradas cómplices, ¿no? Yo era un chaval tierno y no entendía aquello, ¿no? El aitá era un lector empedernido y tenía una gran biblioteca. Tan gran biblioteca que no le entraban todos los libros. Entonces, pues se podían encontrar libros debajo de la cama, en los armarios de la cocina, etcétera, etcétera. Pero aquel chavalín, que todos queremos que los chavalines no se dan cuenta de nada, me daba cuenta que el aitá solía subir en una escalera al último estante de la librería y que hacía ahí no sé qué, y se pasaba todo el rato ahí y tal, ¿no? Y a mí me generó mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué era el aitá ahí subido en la...? Claro, y además me fijé en el libro con el que se pasaba cantidad de tiempo, ¿no? Este chaval, yo, pequeñito, tierno infante, pues un buen día, aprovechando que el aitá estaba fuera y que la mamá estaba en la cocina, pues me cogí mi escalera y me subí para arriba, ¿no? Y pillé ese libro con el que el aitá pasaba y no sé qué tiempo y no sé qué hacía. Y se me resbaló el libro y al caerse el libro, pues bueno, pues cayeron, iba a decir, cientos de plastiquitos de color blanco, verde y rojo, que yo no sabía lo que era aquello. Me fui corriendo a donde la mamá, que estaba en la cocina, y tal, mamá, beguira, ser aitá y tal. A la mamá se le descolocó la cara, es esa niñorín, no digas a nadie, y menos a tu padre, no sé qué, no sé cuánto está, ¿no? Pues bueno, luego me enteré que efectivamente cuando la aitá hacía con el anís del mono así, era el día de la berrieguna, y que cuando se cayeron las cacharritas aquellas, pues eran icurriñas, ¿no? Ese chaval pequeñito no entendía muchas veces cuando la aitá y la mamá hablaban entre sí de aberria, lehendakaria, Euskadi, askatasuna. Yo no entendía nada. Luego, obviamente, lo he ido entendiendo, ¿no? Pues ese chaval, yo, de pequeñito,
llegó a tener 16, 17 años y de alguna manera creció en ese ambiente, insisto, de una familia castigada en el franquismo y derrotada en la guerra, ¿no? Y se suele decir que muchas veces, no solo aquí, que muchos de los hijos de esas familias derrotadas y vencidas de alguna manera no aceptan ese estatus de sus padres derrotados y vencidos y de alguna manera se rebelan, ¿no? Ese chaval llega a tener 16, 17 años y efectivamente y empieza a estudiar físicas en el Opus. Es decir, detrás de la Catedral del Buen Pastor de Donosti, donde ahora está el Coldo Michelena. Y ahí me veis estudiando en el Opus, con altos gerifaltes profesores del Opus, pues estudiando físicas. Llegué hasta tercero. Llegué hasta tercero porque a los 16, 17 años yo ya estaba militando en IAM, Ikasle Abertzale Mugimendua, y ya estaba haciendo ya mis pinitos con las pintadas y tal, ¿no? Pintadas que efectivamente tengo que decir que embadurné varias veces lo que hoy es el Coldo Michelena y Correos, ¿no? Y bueno, hay un rato para la pequeña alegría, ¿no? Yo entonces era campeón de Guipúzcoa de 100 metros, juveniles. Y bueno, pues tenía, ahora no me acuerdo si eran 11.4 o 11.5 o así, en fin, no era para campeón del mundo, pero bueno, de alguna manera corría bastante, ¿no? De las pintadas del Coldo Michelena y de lo que es Correos a mi casa, la separación es el río de la estación y todo un paseo de Francia. Ese paseo de Francia ha sido testigo de brillantes carreras de 100 metros, 150 metros y tengo que reconocer que jamás me cogieron entonces, ¿no? Y como corría mucho, y ahora me voy acercando al tema, pues me ficharon para el rugby, porque al fútbol era muy malo. Entonces me ficharon para el rugby de ala, que es cuando uno coge el balón y se intenta escapar. Y parece ser que era bastante bueno y llegué a ser hasta seleccionado por la selección vasca, no, pero la selección guipuzcoana de rugby, que solíamos jugar de vez en cuando partiditos de rugby en Hendaya, en San Juan de Luz y en Bayona. Pero el pasar la frontera era muy engorroso. En el autobús, 20 chavales de 18, 19, 20 años tal, pues pasaportes, tal. Tuvimos la suerte, digo la suerte entre comillas, cada uno que lo entienda como quiera, que el seleccionador de rugby juvenil de Guipúzcoa era un militar retirado de los cuarteles de Loyola y que nos quería mucho, y es verdad que nos quería mucho, y él entendía pues eso de la juventud, el deporte, lo sano que es y tal, ¿no? Y entonces entendió que pasar la frontera era súper engorroso y tuvo la brillante idea de darnos a todos y a cada uno de nosotros un pasaporte. Un pasaporte, pero además con el sello del teniente coronel, no sé qué, no sé cuántos, de los cuarteles de Loyola y tal. Con lo cual, pues yo tenía entonces pues un salvoconducto que casi los guardias civiles de las garitas de la frontera se me ponían firmes al ver el propio pasaporte, ¿no? Claro, entonces me convertí en un auténtico chollo para ETA. Yo ya estaba de alguna manera ya zascandileando con ETA, información, logística, traslados, etcétera, etcétera. Claro, y de repente ETA se entera de que hay un tío en Donosti que tiene un pasaporte que pasa la frontera como en el pasillo de su casa, ¿no? Y entonces eso obviamente me llama a implicarme muchísimo más. Todavía no estaba la diferencia entre ETA militar y ETA político-militar, ¿eh? Estoy hablando de 1973 y 74, básicamente. Bien, ahora mismo no me acuerdo si hay una caída en Donosti, pero no me acuerdo si era una caída en las cercanías de ETA o en IAM. No, de eso no me acuerdo. Lo que sí sé es que tengo dos tesituras. Una, cuando me entero que soy cantao, y me entero entonces que hay un tal José Manuel Bujanda Arizmendi, alias Bishar, entonces me entero que yo era Bishar, no sabía. Por cierto, es un hombre que me ha acompañado de la mano hasta hoy. Es decir, mi suegra, todavía en plan de bromas, me llama Bishar cuando está de buen humor, y mis hijas y mi mujer, cuando también están de muy buen humor, en vez de llamarme José o Aitá, pues llaman Bishar, ¿no? Lo que no sé si las nietas harán lo mismo, que eso ya es otro cantar, ¿no? Pues bueno, lo que decido es, yo tengo entonces 20 años, ¿y qué es eso de presentarme ante el juez? No, yo me escapo. Y me escapo a Iparralde y al entorno
al entorno de las personas que luego, de alguna manera, optaron por ETA político-militar. Pero todavía eso no se había producido. Bueno, voy al otro lado y me pasan una cita a los 15 días, estoy hablando de verano de 1974, y la cita es exactamente, para los que conozcáis Donosti, el barrio de Gros, que casi me la ponen en el portal de casa, en el barrio de Gros, en la Plaza Cataluña, en la entrada principal de la parroquia de San Ignacio, en el cuarto peldaño, en el cacharrito que había al cuarto peldaño para sentarse. Voy y me encuentro y lo digo con todo respeto, con una persona pequeñita que tenía una chaquetita de franela verde pistacho y, bueno, pues soy Bishar y yo Chiqui. Estoy hablando de 1974, verano, y de alguna manera casi todos los días, no digo todos, digo casi todos los días, muchos, no todos, pero muchos, de alguna manera estamos juntos hasta febrero de 1975, con sus pequeños paréntesis en medio, ¿no? Bueno, en febrero del 75 no nos podemos despedir por cuestiones de logística. Yo me vuelvo a tierras navarras a hacer mis echecolanas y él me entero luego que se va hacia Cataluña, ¿no? Nada más pasar por última vez yo a Navarra, pues bueno, pues tenía una cita en el Bar Leire. Bar Leire, que los que conocéis Pamplona, está al lado de la Plaza de Toros, calle Amaya, calle Leire, Bar Leire, que antes estaba el Bar Leire, ahora hay una farmacia, ¿no? Y entro pensando que, bueno, que allí estaba la persona con la que tendría que estar, y cuando veo que no está esa persona, pues me giro para darme la vuelta y para salir a la calle, ¿no? Y yo estaba tranquilo porque veía ahí pues unos lugareños que estaban jugando a cartas, tomando un vino o viendo la televisión, ¿no? Obviamente cuando me di la vuelta para irme de allí, pues bueno, todos esos lugareños que jugaban a cartas veían la tele y estaban al parchís y charlando entre ellos, pues bueno, pues se abalanzaron sobre mí alto y tengo que decir, porque es cierto, ¿no? Ante el alto de policía y lo que es un reflejo automático, yo llegué a sacar la pistola. Y además eché el gatillo atrás y me giré. Pero en ese momento me di cuenta que tenía 4 o 5 pistolas apuntándome casi entre la cara y la frente, ¿no? Detención, Maite ha comentado algo, comisaría de Pamplona, que está en los sótanos del Gobierno Civil de Pamplona. Para entendernos, soy torturado hasta querer morir. Es decir, aquel chaval de 20-21 años casi deseaba morir y estaba convencido de que iba a morir, de que de allí no iba a salir vivo. Pero bueno, un buen día me dijeron que me llevaban ante el juez, y yo dije, joder, buena señal, y del juez irás a la cárcel. Y efectivamente, cuando el juez me mandó para la cárcel, yo era el hombre más feliz del mundo. Es decir, yo camino de la cárcel, entre el juez y la cárcel, yo era un hombre feliz, porque de alguna manera sabía que iba a seguir viviendo, ¿no? Bueno, estoy hablando de febrero del 75. A los pocos meses hay una caída en Barcelona, tiros, se escapan, hay muertos, Kepa anda por ahí también zascandileando. No, era antes, después. Yo estaba antes. Antes. Bueno, y ocurre la detención de Chiqui, ¿no? Y pequeño paréntesis, cuando le detienen a Chiqui, yo me entero que era John Paredes Manot. Y John Paredes Manot se entera de que Bishar es José Manuel Luján de Arizmendi cuando aparece mi nombre entre los detenidos en Pamplona. Es decir, cuando estábamos juntos no sabíamos el nombre y apellido de los dos. No sabíamos. Y nos enteramos del nombre y apellido de cada uno de ellos por las detenciones, y cuando sabíamos los nombres de uno y de otro, jamás nos hemos vuelto a ver. Cuando estábamos no sabíamos quiénes éramos, y cuando nos enteramos quiénes éramos, ya jamás nos volvimos a ver. Bueno, juicios militares, posibles pena de muerte, indulto sí, indulto no, se va a repetir lo de Burgos, no se va a repetir lo de Burgos y tal. Y bueno, nos amotinamos en la cárcel de Pamplona, en el tercer piso, nos cerramos por dentro y bueno, para entonces ya habíamos de alguna manera
confeccionado y cubriñas artesanales con chaquetas, calcetines, pantalones, etcétera, etcétera. Salimos hasta los barrotes a cantar el Eusko Udariak, el Gugure Euskadiko, hay gente allí, patachín, patachán, y cuando va a venir la Guardia Civil, que veíamos que venía, pues optamos como medida prudente pues cesar el motín y celdas de castigo, celdas de aislamiento de castigo y huelga de hambre. Es exactamente el 26 de septiembre, víspera de. Y a la mañana nos despertamos con un grito que entra por todos los barrotes: il dit usted, los han fusilado, ¿no? Me faltarían palabras para decir lo que eso supone para un chaval de 20, 21 años que se acaba de enterar que a su amigo lo han fusilado, que no vive. Es decir, entiende lo que oye, pero no es capaz de interiorizarlo, ¿no? Eso es lo que me pasó. Ese fue mi primer shock emocional y mi primera grieta emocional en mi persona. Primera grieta emocional. A mi amigo lo han fusilado. Al poco tiempo, abril del 76, tengo otra grieta, esta vez no emocional, sino política. Es decir, ETA político-militar secuestra a Ángel Berazadi. El Elgoibar, un hombre relativamente, no voy a decir nacionalista, pero decían que era cercano al vasquismo, que incluso de alguna manera pues, daba dinero a incipientes y castolas que andaban por ahí y tal, y además Ángel Berazadi aparece muerto. Esa grieta para mí es una grieta política que se suma a la emocional de Chiqui. Y yo mismo me pregunto, entonces en ese momento, ¿pero qué es esto? ¿Estamos locos? Al poco tiempo de abril del 76, si no me equivoco, julio del 76, nos llegan los rumores, ya en Carabanchel, de que Eduardo Moreno Vergareche ha desaparecido. No puede ser y tal. No, pero es que llega otro rumor todavía que lo complica todavía más, exponencialmente. No se sabe quién lo ha hecho desaparecer. Si han sido las cloacas del Estado, los mercenarios italianos, los sicilianos, los de Burdeos o las cloacas del Estado español, ¿no? Ahí lo dejo. Lo de Pertur para mí se suma a una tercera grieta, la emocional de Chiqui, la política de Berazadi y la de Pertur, que mezcla todo lo emocional y lo político. Franco ya está muerto. Se murió en noviembre del 75. Y después de muerto, yo lo que tenía en la cabeza era Franco ha muerto, Chiqui fusilado, Ángel Berazadi secuestrado y asesinado y Pertur desaparecido. Por cierto, cuando me refiero a Pertur, y no es el único en esta sala que lo diría y que lo aceptaría, yo me acuerdo de las charletas con Pertur, concretamente de 3, ¿no? Que de alguna manera, sin profundizar demasiado, hablábamos o comentábamos que bueno, que ya esto tampoco podía durar mucho, que Franco, que a ver qué pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, charletas de Pertur, desaparición de Pertur, Ángel Berazadi, Franco muerto y Chiqui. De alguna manera eso se está convirtiendo para mí en una ensalada que de alguna manera inconscientemente me está haciendo replantearme, nunca mejor dicho, dónde estoy y qué hago aquí, ¿no? Bueno, viene la amnistía. Por cierto, ya en Carabanchel, en los paseos, se habla de que el rey va a nombrar a un tal Ariza, tal, no fastidies, tal, no, Ariza no, y sale Suárez. Y empiezan los rumores de, que parece ser que los optimistas hablan de elecciones, quizá algunos partidos políticos, no sé qué, de la Constitución, ya los más piraos hablaban de por qué no un estatuto de autonomía. Todo eso a mí se me va mezclando y en la amnistía del 77 salgo a la calle. Y de alguna manera, poco a poco, soy incapaz de hacer una especie de cronograma, pero no yo solo, sino otros más empiezan a pensar, estoy hablando de las 77, 78 por ahí, de que esto quizás habría que bajar la persiana, sí o no, o qué hacemos con este negociado, ¿no? Y bueno, llega Tejero en 1981. Y si no me equivoco, después del intento de Tejero del golpe de Estado, ETA político-militar abre una tregua de 1 año,
hasta 1982, que en una asamblea decide su disolución. Yo para entonces estaba en Euskadi Ezkerra, que de alguna manera en aquellos tiempos era la salida natural de los polis milis, ¿no? Hay una anécdota, un detalle que para mí pues, me ha marcado mucho, cada uno es como es, no es de acero galvanizado. Mi mamá era de Añorga, era comadrona en Añorga, era una persona muy querida, Sicily, en Añorga, porque ayudaba a dar a luz a todos los caseríos que iban casi desde Lasarte a Donosti, a ambos lados de la carretera general, ¿no? Y era muy conocida, ¿no? Claro, y estalló pues, una especie de pequeña bomba en Añorga. Al hijo de la Sicily le han detenido en Pamplona, armado, y que es de la ETA, ¿no? Bueno, pues una pequeña convulsión en un pequeño barrio muy conocido entre todos. Viene la amnistía y los de Añorga, las fuerzas vivas de Añorga, vamos a dejarlo así, pues dicen que vamos a hacer un homenaje post-amnistía a Vísar, a José Manuel Bujanda. Pero siempre he sospechado que el homenaje no era a mí, que era a mi mamá. Y con la excusa de mi mamá dijeron, un homenaje a José Manuel, era post-amnistía, además había gente de las artes y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues se da ese acto, insisto, convencido que era por el ama, y ahí está Miquel Paredes con Xavier Muliza, me acuerdo que entonces era un chaval joven, y bueno, me llama al Estrau, pregunta por Vísar, digo que estoy aquí, pregunta al Estrau, pregunta por si estoy, subo al Estrau, sin saber para qué, y de alguna manera me entrega un papelito, no sé si lo habréis visto en la prensa más de una vez, para Vísar antes de ser fusilado, horas antes de ser fusilado en la cárcel Modelo de Pamplona, y su famosa poesía, de mañana cuando yo muera no me vengas a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad. Y me entrega esa pequeña servilletita, ¿no? Bueno, cierro paréntesis. Habréis sido conscientes, habréis tenido la perseverancia de leer mis diferentes artículos en los últimos años, que siempre me dirijo a Chiqui con cariño, y creo que hoy ha sido la última vez, y yo creo que es la última vez que escribo al respecto, me refiero a Chiqui, en el que le digo cariñosamente, Chiqui, estoy convencido de que aquello fue un error. Y siempre le menciono la canción de Ken Saspi, Agian, Asiran Bertan, equivocatu ginen. Quizás desde el primer momento nos equivocamos, ¿no? Podéis tener hemeroteca en Google, en Internet, audios, vídeos, artículos, charlas, en los que, de alguna manera, intento rescatar la figura de Chiqui y me opongo y soy absolutamente beligerante con la actividad de ETA militar en democracia, ¿no? Y pongo, creo que era hoy o ayer, que quien en la transición, el intelectual de ETA militar que entendió, que leyó, que interpretó que en democracia ETA tenía su lugar, yo creo que se equivocó de plano, porque, bueno, a los hechos me remito, ¿no? El 93% de los asesinatos en plena democracia, ¿no? Y el tema es, para mí, fundamental, independientemente de las cosas que ha dicho mi camarada Kepa, que con el tema de la violencia se sabe cómo se empieza, no se sabe cómo se desarrolla, y muchísimo menos cómo acaba. Es decir, podemos controlar el primer disparo. ¿Quién? ¿A quién? ¿Y por qué? Pero nadie tiene la bola mágica, de alguna manera, para saber cuál va a ser y qué características va a tener el último disparo, ¿no? A los hechos me remito, hasta la disolución de ETA militar, ¿no? Yo creo que hay que recordar, creo que hay que cultivar la memoria, pero recordar no es manipular. Y yo creo, y estoy de acuerdo al 100% con Kepa, la manipulación para mí cínica con respecto a Chiqui y a Otaegui por parte de la izquierda abertzale tiene un objetivo, es legitimar a ETA. Pero es más, es legitimar a ETA militar en democracia. Para mí ese apropiamiento fervoroso de las figuras de Chiqui y de Otaegui por parte de la izquierda abertzale, de los Rufi, etcétera, etcétera, de los Oteguis en Pamplona, manifestaciones, Gudaris, no sé qué, tiene un objetivo clarísimo. Es hacernos olvidar de lo que ha pasado en la democracia con ETA militar y es lavar y legitimar a ETA militar.
en democracia. Y, como sé que me vais a preguntar, pues me adelanto a la respuesta. Para mí, Txiki y Otaegi fueron fusilados por el régimen franquista. Por lo tanto, son víctimas que padecieron una vulneración inaceptable de sus derechos humanos. Debemos recordarlos, jamás olvidarlos, nunca olvidarlos. Pero este aniversario no puede ser una instrumentalización, y menos para justificar el uso de la violencia, y menos todavía incluso en democracia, tal como lo ha hecho durante años ETA militar. Este aniversario no puede servir para su blanqueamiento. Al contrario, este aniversario, en mi opinión y en la opinión de otras personas, debe ser una oportunidad para seguir construyendo entre todos una memoria ética y crítica orientada a la no repetición y a la deslegitimación épica de toda violencia. Repito, debe servir para despojar de toda épica a la violencia política. Nunca más. Eskerrik asko. Jose Manuel eta Kepa eta orain galdera txanda bat irekiko dugu, beraz, bai, esto hitz egitea ero zeo zer galdetzea nahi duenak, altza desala besoa, bai. Quería preguntarte, ¿se oye? No. Bien. Pongo de pie. Sí. Te presto incluso el micrófono. Vale, bien. Entonces, se le atribuye a Julio Madariaga, ETA no está, cuando no existe todavía ETA, hasta donde yo llego, aquí empiezan las cosas con Pastines y Corriñas, que estamos hablando del franquismo, ¿sí? Entonces, Julio Madariaga parece que se le atribuye el hecho de que si ellos pegan, nosotros también. Todavía no, parece que todavía no es que no sé cómo decirlo. No se cogen las armas y en Basauri, ¿cómo es? A un chico que pasaba por ahí, la Guardia Civil, la Policía Armada y no sé cuántos más, lo acribían a balazos. ¿Vale? Todavía ETA no estaba. Bien. Entonces, creo que es Bastarrica, este tipo de cosas. No sé, un tratante de coches, motos o no sé qué. Entonces, la dictadura es dictadura. Eso no nos podemos olvidar. Es violencia y es terrorismo. Porque es que la palabra terrorismo, eso viene de los tiempos de la noche de San Bartolomeu, en Francia. ¿Sí? Todavía no está muy claro el terrorismo que es. Pues hay gente que pega, y yo sí, pero a mí no. ¿Sí? Entonces, a lo que voy. Primera cuestión. Cuando vosotros, político militar, dejáis las armas que salen en televisión, porque con capucha, me acuerdo de ti y me... No, de mí no. ¿No estabas tú por allí? Te acordarás de su hermano. Igual era tu hermano. Creo que está Goyerri, han pasado muchos años y la memoria va fallando, ¿no? Entonces, mi pregunta es, para que alguien deje las armas en un grupo tal, la otra parte contratante, ¿qué pone de su parte? Cuando hablo de parte contratante, no estoy hablando del gobierno, porque hay un momento que ha sido gobierno militar. ¿Sí? Entonces, ¿alguna voluntad ha habido por la parte contratante para que eso termine? O como yo tengo el poder, tengo armas, tengo ejército, tengo guardias civiles, que habría que preguntarles, guardias civiles, GAL, AAA, no sé qué, Vaso Español y un montón de grupos más, que no aparecen en ningún sitio, que parece que aquí los únicos que han hecho algo han sido los vascos. ¿Sí? Entonces, está Puchantís por ahí, que lo matan a garrote vil, y hasta donde yo llego, a estos dos chicos y a los tres del FRAC, no los matan por garrote vil, porque no había ni bastantes garrotes, ni bastante verdugos. Solución, a fusilarlos. Si eso se hubiera evitado, esto hipótesis, estaríamos en otra situación. Y ya con esto, Kepa, finalizo contigo, ¿vale? Luego si me dejan. Por mí encantado, ¿eh? Hay Pertur,
Porque claro, tenemos a Perto desaparecido y tenemos a Naparra desaparecido. Ya está hoy, su familia anda, la familia de Naparra anda ahí, volante y bategui, ya está hoy. Hay una ley de secretos oficiales que yo creo que va a ser como el asesinato de Kennedy, que nunca van a salir. Y si salen van a ser después de 200 años, cuando no sabe nadie de qué va eso, ¿no? ¿Me escucháis? Más o menos, ¿no? Entonces, a lo que digo, la otra parte contratante, pues claro, si yo tengo el poder, yo tengo todo, tengo mis armas, son las capaces de dar, ¿qué os hace? ¿Qué beneplácito os da para que vosotros podáis hacer lo que hicisteis, de dejar las armas? Bueno, gainera entzun egingo dizu, gero beste galdera batzuk ere badago. Bueno, Eskerrik yo no- asko, eskerrik asko. Yo no participé en esa disolución. Yo ya me había disuelto antes. No, por patitas no. No, no. Sí, sí, sí. No, por patitas no. Yo estaba ya en la ejecutiva de Euskadi Euskara cuando se produjo la disolución. Dices la otra parte. Ocurre que la otra parte era una democracia. Una democracia que se estaba consolidando a duras penas porque se acababa de producir un intento de golpe de Estado, ¿no? Pero el planteamiento que dice la otra parte nos exime de una reflexión más moral, más ética, ¿no? Es decir, lo que ha fallado fundamentalmente en la historia de ETA es dejar atrás la idea de que matar era pecado, que era una idea muy arraigada en este país, muchísimo. De tal manera que cuando se asesinó a Melitón Manzanas, lo que yo, siendo un niño, como decía José Manuel, oí en mi entorno familiar, que era nacionalista, y lo vi en muchos sitios y luego lo leí en muchos escritos y en muchos testimonios, eso no ha sido cosa de vascos. Eso no ha sido cosa de vascos. Se rompió aquello y aquello no se puede recomponer si no hay, digamos, una reflexión ética y una autocrítica en ese sentido, ¿no? Por decirlo así, con la distancia del tiempo, ETA político-militar no tenía ningún sentido de ser. No necesitaba que la otra parte diera algo, porque no era nadie para representar a esta parte. La única posibilidad de negociación o de acuerdo tal sobre problemas de orden político tenía que darse ya sobre las instituciones que se estaban conformando, en torno a las instituciones o por las instituciones que se estaban conformando. Esa decisión la tomó aquella ETA, digamos, pero he de decir que quienes la tomaron luego no han sido consecuentes desde el punto de vista ético con su decisión. Fue una decisión excesivamente política, precisamente excesivamente hecha con la otra parte. Excesivamente. No hubo ni en ese momento ni después un mensaje autocrítico desde el punto de vista profundo, ético. No lo hubo. Y esas cosas luego se echan en falta. Fíjate que estoy hablando de personas que son amigas mías, de personas que puede ser mi hermano. Esas carencias son las que estamos arrastrando ahora también, que cada vez que alguien ha dejado las armas
no ha sido del todo consecuente, ¿no? Muchos que han dejado las armas no han sido del todo consecuentes desde un punto de vista ético, porque subliminalmente queda el mensaje de que mientras yo estaba, lo que hacíamos era legítimo. Y dejó de ser legítimo cuando yo dejé de estar, ¿no? No, cuando yo estaba era ilegítimo. Siempre fue ilegítimo. Desde la primera bomba que se puso en no sé qué delegación de trabajo o no sé qué sede de las ONS. Desde aquel momento, todo eso era ilegítimo. Por tanto, no cabe desde el terror hablar con la otra parte y esperar que la otra parte ceda en algo. Yo siempre fui muy crítico con el proceso que llevó adelante el presidente Zapatero, porque podía haber salido peor. Y he sido muy crítico con esa historia que de alguna manera identifica cada intento de negociación como un paso positivo. No. Los intentos de negociación cara a cara que ha habido no han sido pasos positivos, han sido, en la mayoría de los casos, pasos que han contribuido a la continuidad de ETA. ¿Por qué? Porque cada negociación era una pequeña conquista de ETA. Y precisamente hay que, de alguna manera, leer la historia de forma crítica respecto a esos intentos, incluso respecto a la disolución de ETA Politécnico. Diría más, incluso antes lo has mencionado, logros como el Pacto de Ajuria. Porque fíjate, el Pacto de Ajuria, ¿no? Que yo fui, dicen que el causante de aquello. Bien, pues el Pacto de Ajuria no hablaba de las víctimas. Las víctimas aparecieron después. El pacto no habló de las víctimas. El pacto se produjo un año después de Gesto por la Paz. Fue un tanto tardío. Y el pacto adolecía de una cierta ingenuidad en su llamamiento a que se incorporen a las vías políticas y a las instituciones, ¿no? Esto que ahora se echan, ya tantos años pidiendo que se incorporen y ahora que se han incorporado nos quejamos. No, es que no se han incorporado plenamente. No se han incorporado como los demás. Se han incorporado con cierta ventaja, con mucha ventaja, con la ventaja de no haberse, digamos, autocriticado, de no haber condenado su propio... con la intención de precisamente conseguir cosas del otro, ¿no? Precisamente conseguir cosas del otro. En este caso, conseguir ser una fuerza determinante en el mantenimiento de una mayoría de progreso en el gobierno. Es como veo yo las cosas. Barkatu, ja, 5 minutu geratzen zaizkigu, bai, 5 minutu pasatxo, norbaitek nahi du galderarik egin, quiere alguien hacer, zuk ere bai, lehenengo bera eta gero zu, ez dakit besterik inor dagoen, zuk, bale, lau galdera eta aldala apur bat izan daitezela laburrak, que sean un poquito concretas. Vale, muy concretas. ¿Vale? Sí. Estoy un poquito confundido con la exposición, bastante. Lo digo así de claro. Hago 3 preguntas. La primera, Chiki y Otegi provienen de una tradición que fueron Puchanchit, anteriormente 74, los viejos maquis, etc. No parecen del área espontánea, por decirlo de una forma. Segunda pregunta, tú no eres cualquiera. Tú fuiste responsable de los PMs, te acuerdas de la época de Don Andrés, te acuerdas de la época de los tiros en las piernas, etc. Si me confundo, me corriges.
Sí, te confundes. Exactamente, es decir, no aterriza de cualquier cosa. Lo que digo me suena más a una conversión religiosa que un análisis que estás haciendo. Es decir, un análisis frío, analítico, sobre repensar sobre tu propia historia, personalmente, ¿eh? Y creo que careces fríamente de análisis. Estoy de acuerdo con todos vosotros, ¿eh? Fui de Gesto por la Paz, estoy de acuerdo con las víctimas, etc. Pero alucino la forma de analizar la realidad. Y tercera pregunta. Hay otro personaje que mira la curiosidad, que igual sabéis más, que se llama Juan Antonio Garmendia Artola, que fue el que iba al paredón, que no era Otaegui. Y es una persona que no existe. No hay fotos, no hay nada, y sigue vivo. Y me falta el análisis de esa persona. Pero sin más, ¿eh? Un punto. Vale. Hacemos las preguntas todas a la vez y luego... Sí. Me gustaría hablar algo más, pero llevo días dando vuelta a esto porque en el año 75 no tenía 18 años, pero agradezco la exposición de los dos ponentes. Yo creo que es autocrítica y está muy bien, pero yo creo que falta, y me lo pregunto, si es posible hacer una historia de este país también con la visión de los no nacionalistas. Porque parece que, bueno, entiendo que cada habéis hablado desde vuestra posición, y me pregunto que si se podría hablar de Txiki y Otaegui, lo que se puso, poniendo encima de la mesa los que no éramos nacionalistas, y yo con 18, esa campaña de primero Garmendia y Otaegui, como ha dicho, después nos daba igual quién fuese, nos daba igual si eran de ETA o eran del FRAC o eran del MIL, como a Puigdemont, nos daba exactamente igual. Pero como vivíamos en barrios de industriales, obreros y ninguna tradición nacionalista, porque veníamos de la emigración, lo veíamos de otra manera, de la lucha antifranquista, y estábamos dispuestos a defender a cualquiera. A nosotros, a mi partido, yo tuve que salir corriendo y les costó una gran caída, porque lo que no se ha incorporado a la visión de este país es un montón de gente que no había optado por la violencia, muy izquierdistas, pero no había optado por la violencia y contribuyó. Y con esto acabo, precisamente en Ondarroa, pues como 20 o 30 de mi barrio, porque cada fiesta, si íbamos a la manifestación, fuimos los que nos pusimos al frente de la manifestación, sin ser nacionalistas, sin saber euskera, sin tener icurriñas, porque lo que defendíamos era la democracia. Para mí, los que hay que hacer un homenaje, los que son unos héroes, y yo siento, pues por Txiki, Otaegui y todo eso, que los defendimos, pues tienen derecho a poder haber evolucionado de otra manera. Pero para mí los héroes son un montón de gente joven de aquella época que defendía la democracia jugándose lo mismo, tortura, cárcel y asesinatos, y no pegando ni un tiro ni devolviendo con violencia la violencia del régimen. Y mientras no expliquemos esto de esa manera amplia, creo que la historia está incompleta. Y además, creo que esa ETA fraguó la continuidad porque ellos siempre supieron legitimar todo, y fraguó la ETA de la democracia. Sí, bueno, en primer lugar, a propósito de Pertur un poco, tampoco quiero entrar en la herida más, ¿no?, de lo que se debería, pero alrededor de Pertur siempre ha estado el nombre de Paquito, ¿no?, y de algunos miembros de ETA-PM que luego conformarían la SUA de ETA-M y que serían detenidos en el 92, me refiero al colectivo Artapalo. Me gustaría que dieseis vuestra opinión sobre ese tipo de personajes que andaban también en vuestra organización. Y finalmente, entiendo el mensaje de la charla o la tesis, digamos, que queréis explicitar, la puedo llegar a compartir, pero ¿vosotros condenáis el atentado contra Carrero Blanco o Melito Manzanas? Porque ni siquiera el PNV de la época lo hacía, ¿eh? Eso. Bueno, mi pregunta es principalmente para Kepa, que es el analista político, y me gustaría hablar, bueno, seré breve, lo voy a intentar. En la democracia, partidos nacionalistas como el PNV o el Herri Batasuna, con propósitos, podríamos decir, similares, optaron por dos vías diferentes para la liberación de Euskadi o para la mejora de Euskadi y los nacionalistas. El PNV, así como apoyaba la manera institucional del pacto, del entendimiento, Herri Batasuna apoyaba el rupturismo y apoyaba la violencia.
muchos años del fin de ETA y también de Herri Batasuna, tenemos a un partido con muchas similitudes de Herri Batasuna que indirectamente reconocen que estuvieron equivocados en esa manera del rupturismo, del no pacto con el gobierno, y ahora pactan con el gobierno español. Es decir, de alguna manera reconocen que estuvieron equivocados, pero ¿por qué no lo reconocen de manera directa que estuvieron equivocados y por tanto por qué no condenan los tantos años de sufrimiento que llevaron a cabo a familias no nacionalistas, pero también a nacionalistas como la mía? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ba, 10 minutu ditugu, sortzi 10 minutu, orduan egingo dugu, pues en 5 minutos el Kepa pues contestas un poquito a lo que se te ha preguntado y otros 5 minutos, José Manuel, tú, ¿vale? Para concluir. Sí, bueno, esto de lo religioso a mí me hace mucha gracia, ¿eh? No lo digo por lo que has dicho tú, ¿eh? Lo digo en general, porque tú habrás oído decir que la palabra condena es religiosa y por tanto no. ¿Que no has oído decir eso? La condena es condena en sí misma. Pero has oído decir eso. Ah, no, bueno, vale. Pues, bueno, yo he oído a muchos dirigentes de la izquierda abertzale decir que no condenan porque la condena es una actitud religiosa y que ellos están para la política. No, la condena, bueno, pues sí, somos todos religiosos. Estamos en estos momentos celebrando un acto religioso incluso, ¿no? Si nos ponemos así, estamos compartiendo ideas, pero también sentimientos, etcétera, etcétera. No se puede hacer un análisis político de esto que estamos hablando. No podemos hacer un análisis político. Yo no lo voy a hacer. Bueno, me ha tocado ir de analista político, podía ir de, yo qué sé, de experto en setas, o sea, de lo mismo. Pero no puedes hacer un análisis político. Frío, objetivo, como has dicho tú, no tiene ningún sentido. Estamos hablando de la vida y la muerte, ¿no? Bueno, en lo otro estabas equivocado, ¿eh? Yo no era responsable de estas cosas que has mencionado, que sí se produjeron, pero yo condeno el asesinato de Carrero Blanco y todos los asesinatos que se han cometido en nombre de ETA y en nombre de cualquier otra organización. Efectivamente, puede haber un sesgo. Lógicamente no hemos venido aquí como nacionalistas, me refiero a hemos venido por otras circunstancias, ¿no? Tienes razón. Hay un sesgo al hacer la historia de este país y la historia reciente de este país y la propia transición, etcétera, ¿no? Es como si, de la misma manera que se dice que la democracia la hizo el rey, se dice que que el autogobierno lo ha hecho el PNV, ¿no? Pues no, pues eso es en parte verdad, pero le falta toda esa otra parte de verdad. Antes me he referido a una cosa, que era el sectarismo en el seno del antifranquismo, ¿no? Y de cómo, digamos, en este caso, los nacionalistas armados se imponían de alguna manera, ¿no? Eran más radicales, eran más auténticos y por tanto por la radicalidad de sus medios estaban más legitimados a hacer valer sus fines, ¿no? Comparto tu reflexión y tu crítica, ¿no? Y ha quedado alguna... Sí, perdón. Sí, ¿por qué Herri Batasuna no ha procedido, bueno, Herri Batasuna o en fin, o Bildu o Bildu o Sortu, no han procedido a una crítica expresa de su propio pasado? Porque su pasado forma parte de su propia naturaleza.
no podrían desprenderse de él sin resquebrajarse, sin dejar de ser lo que son. Se romperían en mil pedazos. Esa es una razón. Pero hay otra razón que nos atañe a todos los demás, y es que no lo han hecho porque no han necesitado hacerlo. No se han visto, por ejemplo, en el terreno de las alianzas, no se han visto obligados a hacerlo porque alguien les ha dicho, no, votáis con nosotros o apoyáis con nosotros esto o lo otro, entréis con nosotros en una mayoría de progreso en Madrid, si previamente reprobáis o condenáis la violencia pasada. No lo han necesitado. Y esa es la responsabilidad que nos atañe a los demás, ¿no? Y que atañe a los partidos democráticos, ¿no? Muy breve, quizá incluso demasiado breve. Respecto a Paquito y Pertur, no voy a decir absolutamente nada, aunque me insistas. Cero, no voy a decir nada. 2. Yo estoy convencido de que ETA no debería haber existido, pero estoy muchísimo más convencido que jamás debería de haber pasado de los 80 para adelante. Es decir, lo repito, estoy convencido de que no debería de haber existido, pero muchísimo más convencido que jamás debería de haber existido durante la democracia. Porque no es lo mismo tener de pilotos a Franco y a Carrero que tener un gobierno vasco, un lehendakari, un parlamento vasco, un estatuto de autonomía, un sistema educativo vasco, Osakidetza y Ertzaintza. Los parámetros políticos de una y otra son absolutamente diferentes, y las derivadas respecto a la legitimidad y respecto a la ética, para mí, también son absolutamente diferentes. No me creo yo en una ETA buena y una ETA mala, me creo en una ETA que actuó en un contexto político y otra ETA que actuó en otro contexto político. Respecto a Carrero Blanco y Melitón, pues yo no soy un filósofo como pudiera ser Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino habló del tiranicidio. Santo Tomás de Aquino habló del tiranicidio. No me he leído sus obras completas, pero sí habló del tiranicidio. E incluso estoy dispuesto tranquilamente a asumir mis contradicciones éticas legítimas respecto a Carrero y Melitón. Como estaría dispuesto, efectivamente, a asumir esas contradicciones legítimas, éticas y políticas, si algo parecido le ocurriese hoy mismo o mañana a Netanyahu. Sorte handia izan dugu, zuen hitzaldiak eta zuen lekukotasuna ona ekartzearekin. Muchísimas gracias por vuestro testimonio eta hurrengo batera arte. Eskerrik asko.